Muy buenos días, jóvenes. En esta semana nos ha tocado el tema adición y sustracción. Entonces, en su separate, y bueno, nosotros sabemos que si hablamos de adición, estos pues que son los sumandos, y esta es la suma, que vendría a ser el resultado. Muy bien. Y ahí les he puesto en su separate, su material, las principales sumatorias, ¿no? De los primeros números enteros, los pares, también de los impares, de la suma de los primeros números al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, también las del cubo, y de la suma de una progresión aritmética. Tiene todas esas sumatorias porque puede venir también. Y de ahí, de esto, también viene el tema de sustracción. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Este es el minuendo menos el sustraendo, y nos da como resultado la diferencia. A ellos tres se le llaman los elementos de la sustracción. Y tiene propiedades, ¿sí? Y les he puesto las propiedades, ¿no? La primera, ¿no? Que la suma de esos tres elementos, que son los elementos, es igual a 2 veces el mismo n. Luego hay otra propiedad, que vamos a verla, donde yo pongo AB menos BA, si te das cuenta, están intercalados las cifras. Y esto va a dar, digamos, un PQ. Propiedad, sí, que dice que ellos dos se suman y siempre va a dar 9 de respuesta. Esa es una propiedad. Hay otra con 3. Entonces tenemos ABC y le resta, pero intercambian, ¿ves? Y él viene acá y él permanece. ¿Esto qué va a dar de resultado? Un MNP, bueno, cualquier letra vamos a poner, pero ¿cuál es la propiedad? Estos extremos, al sumarse, o sea, M más P, va a dar 9. Que el término n, o sea, el término del medio, siempre es 9. ¿Y cuál más? Esta parte de arriba. Que a menos c va a ser igual a m más 1. Esas son las propiedades. Aparte de esto, en la parte de sustracción, que es esto, hablamos del complemento aritmético. Entonces, voy a ir borrando para hablar sobre, pues, el complemento aritmético. Y en los ejercicios, más que nada, en los problemas vamos a resolver, vamos a ver las propiedades, ¿no? Entonces, el complemento aritmético de un número. ¿Está bien? Es cuánto le falta, digamos. Si yo tengo un número, si n es un número de 3 cifras, ABC. ¿Está bien? Que su complemento aritmético de ese ABC sería, dice, n a la k, donde k es número de cifras, ¿no? Ajá. Menos el número. Esa es la general. Ya. Tiene 3 cifras. 10 a la 3 menos ABC. Entonces, ¿cómo es? 1000 menos ABC. Es decir, la unidad superior, inmediata superior. Si es de 3 cifras, inmediata superior sería de 4 cifras. Entonces, 1000. Si fuera AB, que es 2 cifras, sería entonces 100 menos AB. Y si fuera de 4 cifras, 1 y 4 ceros, menos A, B, C, D. Ese es el complemento aritmético. Pero ahí también se le menciona una forma práctica, sí. Y la forma práctica sería, vamos a poner como un número, ¿ya? Digamos, el número es 3, 4, 2. ¿Está bien? Complemento aritmético de 3, 4, 2. Pero la forma práctica. Tú pones acá el 3, 4, 2 y arriba de él, el último es 10. Él es 9 y él es 9. ¿Y qué hago? Resto.
10 menos 2, 8. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. Y este sería su complemento. El último 10, 9, 9, 9. Esa es la forma práctica. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, pasemos a los ejercicios. Muy bien. Número 1. ¿Qué dice? M más N más P. No, M, P más R. Al cuadrado. Es 289. Te piden allá. MMPR más PR MP, sí, más RP RM. Bien, cuando te viene así, ya esto es un clásico. Lo ponemos en forma vertical, lo sumamos. ¿Y qué va a pasar? Que acá es R, P, M, P, M, R, uno de cada uno. Pero ¿de dónde vamos a sacar esta información? Porque no tendríamos nada de este dato. Entonces, del dato, tenemos que M más P más R al cuadrado es 289. Por tanto, sacamos raíz cuadrada a ambos y acá me queda 17. Que M más P más R es 17. Ese dato nos sirve para acá. Yo sumo, llevo 17, pongo 7, llevo 1. 17 más 1, 18, llevo 1. 17 y 1, 18, llevo 1. 17 y 1, 18. Y ya resolví. Y sería mi respuesta. Es un clásico, siempre vienen estos. Muy bien. Entonces vemos que no es difícil. Y siempre va a venir. Vamos con otro problema. Bien. ¿Sí? Pero lo retroceso. Vamos con un segundo problema, hijos. Veamos. Te dice, allá la diferencia de dos números sabiendo que sí, el minuendo aumenta en 483 y el sustraendo en 128. Punto. La nueva diferencia es 730. Bien, entonces tenemos que resolver este. Bien, ahí, si me hablan minuendo, me hablan sustrayendo y diferencia, entonces nosotros estamos ante los elementos de la sustracción. Entonces tendríamos que, resulta
Disminuyendo menos sustrayendo igual a la dife. Y entonces, ya. ¿Qué pasa? Dice, al disminuyendo el aumento, ¿no? 483. Al sustrayendo también. Si no te dice nada, es que también lo aumentas. ¿Cuánto? 128. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Yo sumo disminuyendo menos sustrayendo. Este queda más 483 y este, con este signo negativo, va a afectarse y va a quedar como menos 128. Y dejémoslo ahí. Entonces, disminuyendo menos sustrayendo, esto podemos restar. Va a dar positivo. ¿Cuánto nos va a quedar? 355. Muy bien. Y dice que eso es la nueva diferencia, bueno, eso nuevo, es 731. Acá está. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero hay algo que viene de nuestra fórmula original. Que esto era la diferencia, la primera. Más 355 es igual a 731. Y yo quiero esta diferencia. Entonces, esa D será 731 menos 356. Entonces, de ahí sale que mi diferencia va a quedar 376. Y esta sería mi respuesta. ¿Está bien? Entonces a uno le aumento, si no se dice nada, se aumenta, pero este obviamente le afectó ahí y también le afecta, por eso que sale menos, 128. Esto se opera a 355, esa nueva diferencia es 731. Pero M menos S venía de acá, y eso dice que era la D. Y restas y te queda. Acá estamos aplicando, pues, que es la propiedad, ¿no? Disminuyendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. Vamos con otro ejercicio más. Vamos más. Vamos a borrar. Vamos. Y otros para hacer. Sabiendo. A ver, chicos, acá, esta es otra de las propiedades. Esta, acuérdate. Entonces ponemos ABC menos, mira, también el lugar, ¿no? CBA. Y esto es X, Y, Z. Según las propiedades que hemos visto, estos de acá deben de sumar 9. Por tanto, X es 4. Bien. El del centro siempre debe ser 9. Ya tengo. ¿Cuál otra más teníamos? Que A menos C era igual a X, ahí se ocupaba ahí, más 1. Pero A menos C lo conozco, X sí lo conozco, es 4 y 1, 5. Entonces yo tengo una relación de que A menos C es 5. ¿Para qué te sirve? Porque acá tú tienes otro dato. ¿No? Entonces podemos formar un sistema de ecuaciones. A más C es 11 y A menos C es 5. ¿Cierto? Y al hacer esto, sumamos hacia abajo con sistema de ecuaciones. ¿Y se elimina quién? La C. Y tenemos que 2A es 16 y A termina siendo 8. Ya tengo A8. Y si yo reemplazo, ¿no?
8 más C es 11. Entonces ya tengo cuánto es C. C es 3. Y justo quería saber quién era A y quién era C. Porque ¿qué piden? ¿Qué piden? A cuadrado más C cuadrado. O sea, 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, 64 más 9. ¿Y eso cuánto es? Ya. 73. Y esa es tu respuesta. ¿Está bien? Propiedades. Propiedades. En la sustracción. Hemos visto dos, ¿no? Muy bien. Sigamos. Otro ejercicio, chicos. Como que no borra muy bien. Está más limpio. Vamos a ver otro ejercicio. Miren, ¿no? Se tiene un número de 4 cifras significativos. Significativa significa que es diferente de 0, ¿ya? Que sumadas dan 32. Entonces, la suma de cifras de su complemento aritmético es imperativo. Vamos a resolver esto. Miren, chicos, un número de 4 cifras, ¿ya? Este será, pues, A, B, C, D. Ahí está mi número de 4 cifras significativas, ya sabemos que son diferentes de 0. Ya. ¿Qué otro dato te dice? Que la suma de ellas, ese es el otro dato, ¿no? El dato que más dice, la suma de sus cifras, A, B, C más D, es 32. Estamos. Entonces te dicen, ¿cuánto será pues la suma de las cifras de su complemento aritmético? Vamos a ver. Complemento aritmético de A, B, C, D. Sería igual, haciendo el método práctico, recuerda, 9, 9, 9, 10. ¿Sí? Entonces sería 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C y 10 menos B. Muy bien. Pero me piden la suma de ellos, ¿no? Esas son sus cifras. Pues vamos a poner suma. Entonces tenemos que 9, 9, 9 y 10. Vamos a poner 9 más 9 más 9, 1, 2, 3 y más 10. Y dice menos A, menos B, menos C y menos D. Y si sumamos esto, 9 por 3, 27 y 10, 37. ¿Y acá qué voy a hacer? Vamos a factorizar el signo. Menos, 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 ya. A más B más C más D. ¿Y por qué hice eso? Porque para usar nuestro dato, mira, ahí está el dato. Y la suma es 32. Entonces ya sé cuánto es la suma de las cifras
es 5. Esa es la forma de algo. Utilizas el complementario aritmética, pero la forma práctica, ¿no? Y ya está. ¿Sí? Esa es la forma para resolver un ejercicio de complemento aritmético. Entonces, chicos, nos vemos en clase para continuar con más ejercicios de suma, adición y complemento aritmético. Ok.